Muy buenos días para todos los concejales. Un saludo muy especial a la mesa directiva, a todos ustedes. Saludar nuevamente al secretario de Hacienda, doctor Juan Carlos, que nos acompaña el día de hoy. Saludar al equipo del consejo, a la secretaria y posteriormente a las personas que nos verán en las redes sociales. Señora secretaria, por favor, dar inicio a la sesión. Muy buen día para todos y para todas. Sesión ordinaria número 120, correspondiente a socialización del proyecto de acuerdo 012, presupuesto de renta, recursos de capital y gastos del municipio de La Estrella, vigencia 2023, viernes 21 de octubre de 2022, 9:19 AM. Por favor, nos ponemos de pie para entonar las notas del himno de La Estrella. Sobre la montaña como una bandera que porta la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Sobre la montaña como una bandera que porta la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Indios anaconas, viejo caserío, donde don Francisco Carrillo Albornoz sembró sobre el suelo luta becatío, la estrella más alta en honor a Dios. Indios anaconas, viejo caserío, donde don Francisco Carrillo Albornoz sembró sobre el suelo luta de Campío, la estrella más alta en honor a Dios. Sobre la montaña como una bandera que porta la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Sobre la montaña como una bandera que porta la Virgen de Chiquinquirá, con su cielo al hombro avanza la estrella, buscando el futuro para la heredad. Señora secretaria, por favor, verificar el quórum. Verificación del quórum, 21 de octubre de 2022, bancada Partido Unidad Nacional, honorable concejal Juan Camilo Becerra Cocuy, honorable concejala Natalia Alejandra Londoño Parra, Presente. honorable concejal Andrés Felipe Ruiz Orrego, Presente. bancada Partido Liberal Colombiano, honorable concejal Juan Pablo Arteaga Cano, Presente. honorable concejal Mauricio Cruz Henao, Presente. honorable concejal William Villa Vázquez, Presente. bancada Partido Alianza Verde, honorable concejal Jorge Enrique Quintero Quintana, Presente. honorable concejal Elvi Leonardo Muñoz Morales, Presente. honorable concejal Juan Pablo Triana Velázquez, Presente. bancada Partido GSC Creo, honorable concejal Saúl Virgilio Quintana Parra, Presente. honorable concejal Wilson Alberto Arenas Arenas, Presente. bancada Partido Centro Democrático, honorable concejal Willington Herrera Arroyave, Presente. bancada Partido Cambio Radical, honorable concejala María Patricia Londoño García, Presente. bancada Partido Alianza Social Independiente, honorable concejal Robert Orley Moncada Torres, Presente. bancada Partido Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, honorable concejal Víctor Hugo Alzate Arboleda, Presente. honorable concejal Juan Camilo Becerra Cocuy. Presente. Con la presencia de 15 honorables concejales, hay quórum, señor presidente, para deliberar y decidir. Señora secretaria, por favor, hacer lectura del orden del día. Primero, socialización del proyecto de acuerdo 012, presupuesto de renta, recursos de capital y gastos del municipio de La Estrella, vigencia fiscal 2023. Segundo, lectura de comunicados. Tercero, proposiciones y varios. Le pregunto a los concejales que estén de acuerdo con el orden del día, por favor, levantar la mano.
Ha sido aprobado el orden del día, señor presidente. Continuar con el orden del día. Primero, socialización del proyecto de acuerdo 012, presupuesto de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de La Estrella, vigencia 2023. Le damos entonces la bienvenida a nuestro secretario de Hacienda, doctor Juan Carlos, para que esté a cargo entonces de la socialización de este proyecto. Muy buenos días, honorables concejales, saludo a la mesa directiva, señor presidente, doctora Eliana Guerra, secretaria del Honorable Consejo, doctor Santiago Álvarez, secretario de Salud del municipio de La Estrella, funcionarios contratistas del Honorable Consejo y comunidad siderense que nos sigue a través de las redes sociales. Continuando con la socialización del proyecto de acuerdo de presupuesto de ingresos, rentas y gastos para la vigencia fiscal 2023, hoy entonces vamos a hacer la socialización del componente de gastos. El presupuesto de gastos, como lo mencionaba en el día de la socialización del presupuesto de ingresos, se presenta de manera equilibrada. Entonces, el presupuesto de gastos de igual manera para la vigencia 2023 asciende a la suma de 132.098 millones, distribuidos de la siguiente forma. Funcionamiento, 41.025 millones, servicio de la deuda, 9.183 millones y para gastos de inversión, 81.889 millones. Seguimos con la clasificación de los gastos, con el componente de gastos, seguimos dándole mayor importancia al componente de inversión. Presupuesto de funcionamiento representa el 31% de los gastos, el servicio de la deuda el 7% y el 62% es el presupuesto de inversión. Dale. Bueno, ¿cómo se diseñó y formuló el presupuesto de gastos para la vigencia 2023? Se inició pues con el cálculo de los techos presupuestales para poder identificar y calcular los gastos de funcionamiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 617 del 2000 para la personería y consejo municipal, teniendo en cuenta los ingresos corrientes de libre destinación. Se realizó la depuración de la fuente de financiación de fondos comunes, considerando algunas rentas, algunos recursos de destinación específica por mandato legal o por acuerdo municipal. El caso de la ley 99, que es la ley de tierras, el acuerdo 02, que se establece el valor que debe ser destinado para la gestión del riesgo, las transferencias al área metropolitana, la sobretasa ambiental y a Corantioquia, el fondo FIES de educación superior y el fondo FIES, que es el incentivo para el pago de las inscripciones para los estudiantes de 11 grado para que se presenten a las universidades públicas, y el fondo FES, que es el fondo para la educación superior. Con base en estos cálculos se estimaron unos ingresos corrientes de libre destinación por valor de 73.584 millones. Aquí tenemos entonces, partimos de unos ingresos corrientes iniciales de 76.000 millones y una vez depurados con todos estos, con estos requerimientos de ley, llegamos a ese valor de 73.000 millones. De acuerdo a los requerimientos de la ley 617, a los consejos se deben de garantizar, los consejos para los municipios de segunda categoría se deben de garantizar un total de 180 sesiones, de las cuales 150 son ordinarias y 30 extraordinarias, por valor de
En este momento no tengo el valor exacto. Ahora les doy el valor exacto de cuál es el valor que se presupuesta para los honorarios de las sesiones de los honorarios concejales. Y adicionalmente se calcula para los municipios de segunda categoría el 1.5% de los ingresos corrientes de libre destinación. Por eso nos da un valor total de presupuesto para el Consejo de 2.178 millones. Y para la personería municipal, un valor de 1.103 millones. Bueno, dentro de los requerimientos o dentro de las políticas para manejar el presupuesto, está la política de austeridad en el gasto, está los gastos de personal, todo lo que tiene que ver para garantizar el funcionamiento de la administración. Vale. Aquí tenemos la proyección entonces inicialmente de los gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento se calculan con base en la información suministrada por la Secretaría de Servicios Administrativos, que es el área encargada de administrar todo el servicio personal, la planta de cargos de la administración municipal, todo el tema de la nómina, la adquisición de bienes y servicios, y se proyectó conforme a la dinámica de los gastos históricos en el caso de los gastos de funcionamiento. Entonces, vemos que el funcionamiento total asciende, como les decía en la primera diapositiva, a 41.000 millones, de los cuales 37.000 millones es la administración central, 1.103 personería y 2.178 consejo. Nos habían hecho un requerimiento el honorable concejal Jorge en la sesión anterior, en donde hacemos un comparativo. El acuerdo, el Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal establece la forma como debe ser presentado el presupuesto de gastos y debe de ser detallado por cada una de las secretarías y componentes del presupuesto municipal. Iniciamos con la alcaldía. Para la vigencia 2023, retomo el valor que les había informado en la sesión anterior, que el cálculo de estimación del presupuesto de función de gastos de nómina para la vigencia 2023 está calculada con un incremento del 13%. Para la alcaldía, 994 millones. Para control interno de gestión, 212 millones. Para la Secretaría General, 461 millones. Secretaría de Salud y Protección Social, Secretaría de Salud, 1.111 millones. Para la Secretaría de Hacienda, 2.376 millones. Dale. Para la Secretaría de Planeación, 913 millones. Secretaría de Obras Públicas, 542. Secretaría de Gobierno, 5.222. Secretaría de Servicios Administrativos, 19.000 millones. Secretaría de Educación y Cultura, 1.294. Secretaría de Movilidad, 4.580. Secretaría de la Mujer, 327. Secretaría de Medio Ambiente, 694. Secretaría de Medio Ambiente, 694. Consejo Municipal, 2.178 y Personería, 1.103. Bueno, ya establecidos los gastos para la vigencia 2023, la proyección de gastos dentro de la elaboración del marco fiscal de mediano plazo, que es la proyección del plan financiero de la entidad territorial a 10 años, le hacemos el análisis a los componentes para verificar el cumplimiento de la Ley 358, Ley 617 y la Ley 819. Dentro del cumplimiento de la Ley 617, que mide el pago de nómina y la adquisición, los gastos de funcionamiento con respecto a los ingresos corrientes de libre destinación,
encontramos que el límite que establece la ley para los municipios de segunda categoría es el 70%. Y con este presupuesto observamos cómo en el año 2023 el indicador de 617 está 20 puntos por debajo del límite máximo, comportándose en un 50%. Y vemos cómo sería el comportamiento histórico año a año, teniendo en cuenta la proyección. Cuando se hace el marco fiscal de mediano plazo, pues se estima el comportamiento de inflación para el año que se está proyectando, pero para los años subsiguientes se establece como regla general por parte de Planeación Nacional y lo que establece el incremento del Banco de la República, que es el 3% anual. Siguiente. Posteriormente, entonces, se calcularon los servicios para el pago del servicio de la deuda pública, que debe ser obviamente financiada con los recursos propios de libre destinación. Para calcular el servicio de la deuda pública se tuvo en cuenta los valores proyectados por cada uno de los empréstitos, teniendo en cuenta las tasas con las cuales fueron adquiridos estos préstamos y con la respectiva proyección del DTF más los puntos adicionales con que fueron celebrados los contratos de empréstito. Para la vigencia 2023 se estima que el servicio de la deuda corresponderá a un total de 9.183 millones, de los cuales 2.467 millones irán a amortizar la deuda y 6.716 millones para cubrir los intereses de los empréstitos. Siguiente. De igual manera, entonces, también hacemos el análisis del plan financiero y la proyección de la capacidad de corto plazo que tiene el municipio para poder asumir el costo y el servicio de la deuda pública, y nos establece la ley 358, que fue modificada por la reforma tributaria del año inmediatamente anterior, en donde nos estableció unos límites tanto de sostenibilidad como de indicador de solvencia. Los límites estaban establecidos inicialmente en un 80% y en un 40%, y esta ley lo subió al 100% del servicio de deuda, y el indicador de ahorro operacional lo subió a un 60%. Sin embargo, vemos cómo el indicador está muy por debajo del límite del 60%. En el 2023 tenemos un indicador del 11.4%, y en la medida en que el servicio de la deuda se vaya disminuyendo por todo el tema de amortización, se ve el comportamiento histórico de cómo va a decrecer ese indicador. Indicador favorable en 49 puntos. Igual sucede con el indicador de sostenibilidad de la deuda pública. El indicador máximo es el 100%, y para el año 2023 estaremos en un indicador del 71.7%, lo que garantiza el indicador de sostenibilidad, la capacidad que tiene la administración para asumir las obligaciones del servicio de deuda pública. Dale. Bueno, y finalmente, el indicador de sostenibilidad de la deuda pública en el mediano plazo, a los 10 años del marco fiscal. El indicador establece el superávit primario, que es la diferencia entre los gastos de funcionamiento y los ingresos generados, y sobre los intereses que se pagan de la deuda. Ese indicador establece que mínimo debe cubrir un punto el servicio de la deuda, y lo estamos cubriendo en un 100% y lo estamos cubriendo en un 120%. Bueno, con respecto al presupuesto de inversión, también están establecidas las políticas en materia presupuestal para poder ejecutar el presupuesto de inversión, y hace referencia al Plan Operativo Anual de Inversiones,
que los gastos de inversión deben de estar orientados única y exclusivamente a darle cumplimiento al programa de gobierno y a las metas trazadas en el plan de desarrollo. La inversión social, obviamente, para garantizar la calidad de vida de la comunidad siderense y garantizar pues el funcionamiento de la administración. Y el endeudamiento público, necesariamente el presupuesto tiene que estar orientado a garantizar también dentro de los recursos de libre destinación el servicio de la deuda para garantizar los contratos que se adquieren para las obras de infraestructura y de mayor impacto para la comunidad. Dale. Finalmente, de la misma manera como en el presupuesto de ingresos se hace el detalle de cómo son los ingresos y cómo se van a adquirir esos ingresos, cuáles van a ser las fuentes de financiación. De igual manera, también en el presupuesto de gastos se distribuye cómo van a ser financiados los gastos. En los ingresos corrientes de libre destinación van a aportar para financiar la inversión 27.000 millones. De destinación específica, 23.000 millones. De transferencias del Sistema General de Participaciones, 11.000 millones. De recuperación de cartera de préstamos, 240 millones. Porque lo que se recauda por abonos de recuperación de cartera de préstamos de vivienda es un fondo rotatorio y con esos mismos recursos se hacen los desembolsos para los nuevos préstamos. Recursos del crédito, 1.145 millones que están con vigencia futura y transferencias de capital de otras entidades, 18.000 millones, para un total de los 81.889 millones, que es el 62% del presupuesto de gastos destinados a la inversión para el año 2023. Con esto entonces damos cumplimiento a los requerimientos y a los requisitos que establece el Estatuto de Orgánico de Presupuesto Municipal, el Acuerdo 003 de 2014, en cuanto a los requisitos para la presentación y desagregación de tanto del presupuesto de ingresos como del presupuesto de gastos del municipio de La Estrella. Muchas gracias, señor presidente y honorables concejales. Muchas gracias, señor secretario. Ahí ya un sustico para todos. ¿Algún concejal que desee participar, que tenga una inquietud, una pregunta? Concejal Juan Pablo Triana. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Muy buenos días para todos los compañeros concejales, para el secretario Juan Carlos. Secretario, pues creo que usted a grandes rasgos nos menciona el presupuesto pues a nivel general. De la presentación que usted hace, pues solo me queda una duda y es con el tema de la deuda, que son 9.000 millones de pesos, un poco más. De esos 9.000 millones, pues digamos que tiene presupuestado en gastos pagar 6.000 millones de pesos el próximo año. Y como siempre, de pronto es preguntarle si hay forma de que el municipio pueda hacer algún tipo de rebaja, digamos, pues en este caso, pues para lograr disminuir esos intereses, ya que en amortización a la deuda se van a pagar 3.000 y en intereses 6.000, ¿cierto? Obviamente, pues también reconociendo que la deuda en este momento debe estar bastante alta, pues por los empréstitos que se han hecho para las obras pues públicas que viene desarrollando la administración. Tengo una inquietud, no sé si la secretaria de Servicios Administrativos después vendrá a presentarnos acá pues como el informe detallado, porque yo estaba revisando el informe de gastos convencionales y me queda acá como una inquietud y es con los préstamos de vivienda para los empleados. Porque es que veo en dos informes distintos. En uno hay unos préstamos para vivienda por 425 millones que ya están pendientes de desembolsarse a cuatro empleados.
Y, me disculpa, hay otro que se llama incentivos empleados, donde también aquí hay unos préstamos de vivienda, o dice valor apoyo económico de vivienda por 286 millones de pesos para 3 empleados. Me gustaría conocer un poco más sobre ese presupuesto, cómo se asigna, o sea, digamos, se le hace ese préstamo, no sé si es préstamo o porque, por ejemplo, en este dice valor de apoyo económico, entonces no sé si el empleado tiene que retornar ese presupuesto al municipio, porque estamos hablando de desembolsos para 3 empleados de cada uno de 95 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, me gustaría como conocer particularmente eso. Puede ser un programa de incentivos que tiene el municipio dentro de su programa de bienestar laboral, pero como son tan poquitas personas, pues es importante conocer también cómo se hace esos desembolsos o cómo se benefician realmente pues los funcionarios públicos de estos beneficios para vivienda. Adicional a eso, pues hay otros beneficios como estudio, monturas, y vienen categorizados en 2 gastos distintos. Uno se llama incentivos empleados y el otro se llama gastos convencionales, ¿cierto? Y hay distintos empleados en cada uno, pero con los mismos objetivos: lentes, vivienda, estudio. Entonces me gustaría conocer cómo se maneja eso. De resto, secretario, no, muy claro, pues como la información, agradecerle. Muchas gracias, presidente. Con gusto, concejal Juan Pablo Triana. Tiene usted la palabra la concejala Natalia. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Un saludo a todos mis compañeros concejales, a Santiago, secretario de Protección Social, que hoy nos acompaña, y personal del consejo. Secretario, no, pues a ver, yo sí quedo es como preocupada, es con el presupuesto de la Secretaría de la Mujer, Diversidades y Familias, porque es que acá viendo un informe, en cabecera somos 35.184, en los centros poblados somos 4.895, para un total de 40.079 mujeres. ¿Sí? Y vemos el presupuesto, digamos, tan mínimo que tiene la Secretaría para atender toda esta población, viendo que hay programas que cuentan hasta con el doble del presupuesto de la Secretaría. Entonces, la verdad que sí me quedo como muy triste, porque yo digo, entonces, ¿cómo vamos a seguir para trabajar? Andrea entra con unas ideas súper bacanas, con unas ideas innovadoras, nuevas. Siempre hemos dicho, venga, es que no solamente son talleres, ¿cómo vamos a acoger a las otras mujeres que no asisten a esto? A las mujeres que son profesionales, a las mujeres que quieren otras cosas en el municipio, pero que vemos que con este presupuesto tampoco se va a lograr lo que se quiere. Entonces, de verdad que sí quedo altamente preocupada con el presupuesto de la Secretaría. Muchas gracias, presidente. Con gusto, concejala Natalia. ¿Algún otro concejal? Bueno, señor secretario, también quisiera de pronto simplemente hacer una consulta frente al tema de ese gasto presupuestal y de alguna manera pues creo que mis compañeros muchas veces me han escuchado de pronto hablar sobre el tema y es también un poco, a veces es esa poca asignación presupuestal que hay en el tema de juventud, ¿cierto? Entonces es mirar también entonces qué presupuesto hay para ese proceso de juventud. Y no sé si en este caso en específico se pudiera asignar un pequeño recurso exclusivamente para los jóvenes encargados del CMJ, porque realmente estos jóvenes del CMJ que tienen una experiencia nueva en el tema de participación juvenil y que legalmente tienen un soporte normativo que les permite su conformación, pues digamos que estos muchachos están en una situación muy compleja porque no tienen un espacio definido, no tienen una oficina para ellos, no tienen un lugar donde reunirse
y no tienen ningún tipo de apoyo presupuestal para su proceso de participación juvenil y democrático. Entonces, me parecería muy importante que dentro de esta proyección de gasto presupuestal se asignara un pequeño recurso para ese proceso de los CMJs. Muchas gracias, señor secretario. ¿Algún otro concejal? Listo, señor secretario, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Con respecto a la inquietud que nos hace el honorable concejal Juan Pablo Triana, la administración en el año 2021 hicimos una refinanciación del servicio de la deuda. Teníamos una deuda contratada con un DTF más 2 puntos y un contrato que teníamos de empréstito de 17.000 millones con Bancolombia, y el IDEA nos compró ese empréstito y logramos rebajar las tasas, y eso nos permitió dentro de la vigencia de la historia o del proyecto de pagos para ese crédito, un ahorro cercano a los 6.500 millones de pesos en intereses. En este momento, ¿qué es lo que ocurre? Es la situación económica, la que en este momento nosotros tenemos los créditos con unas tasas muy económicas, porque todos los créditos están al 1.95. ¿Qué es lo que nos está castigando? Es que los bancos también, ellos tienen que generar un excedente, un recurso, una utilidad, y esa utilidad la da es primero el Banco de la República. La superintendencia bancaria establece una tasa de DTF, esa es la tasa básica, y adicionalmente a ese DTF son unos puntos adicionales. Esos puntos adicionales es lo que el término se llama el spread, es la tasa con la que compiten los bancos. Por eso a un banco le ofrece un DTF más 1.5, el otro ofrece el DTF más 1.8, dependiendo de la capacidad del banco, el otro ofrece el DTF más 1, ¿sí? Pero es que en este problema no es el valor del DTF, no es los puntos adicionales, que digámoslo, es la utilidad de los bancos. En este problema, el problema es la DTF. Es la DTF la que está sumamente alta por todo el tema inflacionario, por todo el tema del dólar, por todo el tema pues de política económica. Entonces ese DTF es el que nos está, no solamente a nosotros, sino a todas las entidades, nos está castigando poder liberar recursos para inversión. Por eso la deuda pública se nos disparó de 3.900 millones que habíamos presupuestado para esta vigencia a 9.000 millones. Esos 6.000 millones, ¿qué son? Precisamente lo que nosotros estamos estimando que vamos a pagar de servicio de intereses el próximo año, de acuerdo a las condiciones de esos créditos y de acuerdo a la época y fecha en que se hagan los desembolsos, que eso ya lo tenemos programado pues con cada una de las entidades. En este caso el IDEA, porque los créditos que en este momento están vigentes son los del IDEA. Los de Bancolombia ya no son nuevos créditos, sino que es un remanente de la deuda de 20.000 millones del 2014. Entonces, ese DTF, como les decía, en años anteriores ese DTF estaba en 1.5, en 2, más el porcentaje, más el spread que cobran los bancos. Entonces nosotros pagábamos un interés del 4, del 3,5. Ya no, ya estamos pagando intereses del 13%. Entonces, por eso ese incremento en la deuda. Entonces, no se trata en este momento de, bueno, también en algún momento analizaremos con alguna entidad bancaria si en qué condiciones estaría en este momento, que es muy difícil, de que ese 0.95 nos lo puedan bajar a 0.7, a 0.8, y que cuánto nos podría representar a nosotros en ahorro de intereses. También lo podríamos hacer. Es más, haremos la solicitud a las entidades bancarias, quienes estarían en condiciones en este momento de rebajarnos ese spread de 1.95, cuántos puntos nos podrían rebajar y cuánto nos podría representar eso en ahorro en el servicio de la deuda pública de intereses. Pero aquí el problema no es ese, el problema es el DTF. Es la base que establece Banco de la República y
El mercado, pues, el mercado financiero y la superintendencia. Con respecto a los servicios, con respecto a los préstamos de vivienda, a ver, honorable concejal, el fondo de vivienda es un fondo rotatorio, se le asignan unos recursos propios, pero adicionalmente también la idea es que de los recursos, de los mismos préstamos que se le dan a los empleados, esos mismos abonos, esas mismas cuotas, se llevan a una cuenta específica y ahí es donde se toma la decisión de esa bolsa asignar unos préstamos de vivienda. El año pasado se hicieron varios préstamos de los cuales ya se desembolsaron en esta vigencia. Nosotros ahí estamos presupuestando unos recursos, con recursos propios hacemos un esfuerzo y adicionalmente también presupuestamos esa recuperación de cartera. Ahí en esos 240 millones está tanto la recuperación de cartera de Fondo de Vivienda Obreros como Fondo de Vivienda Empleados. Entonces, pero sí sería conveniente entonces que lo mismo con el tema de los gastos convencionales. A nosotros, tanto la organización sindical como la Secretaría de Servicios Administrativos nos pasan el listado de cuáles son los gastos convencionales que se deben de presupuestar. Pero sí sería bueno que la Secretaría de Servicios Administrativos les dé en detalle esos beneficios convencionales, unos por convención y otros porque están también por acuerdo con las mesas de negociación de los empleados oficiales, el sindicato intraestatal. Entonces ahí se establecen unos beneficios de lentes, unos beneficios de auxilios educativos, unos beneficios de becas, pues o de pago de universidades, pregrados, posgrados de los hijos de los compañeros trabajadores oficiales. Todo eso está ahí detallado y hace parte de esos 19.000 millones. Dentro de esos 19.000 millones de los gastos de funcionamiento de la Secretaría de Servicios Administrativos, ahí está todo el tema de vigilancia, seguros, licencias, compra de actualización de licencias de software, todo el tema de contratación de servicios personales, contratación de pues, contratistas, está todo el tema y de los gastos convencionales que ahorita miramos, le doy el valor exacto cuánto fue lo que se suministró por parte de Sintra Estatal y que están incluidos dentro de ese presupuesto. Entonces, sí, ahora hablábamos con la presidencia, hoy estamos haciendo pues una socialización del tema como lo establece pues el Estatuto Orgánico de Presupuesto, pero en una sesión del día lunes, de acuerdo pues a las inquietudes que se formularan hoy, pues entonces sí, se citarán pues a los secretarios que ustedes consideren para que hagan las respectivas aclaraciones, servicios administrativos, lo mismo concejal Natalia, con el tema del proyecto de inversión que está radicado en el Banco de Programas y Proyectos por parte de la Secretaría de la Mujer. Yo le quería aclarar, doctor Triana, ¿queda o alguna otra? Gracias, presidente. Permiso. Gracias, secretario. No, digamos que su presentación a nivel general está clara. De todas maneras, consideraría yo, presidente, pues que se pudiera invitar de pronto a algunos secretarios, porque cuando uno revisa ya el detalle, digamos, los cuadros en Excel que ustedes mandan, ¿cierto? Ahí está detallado cada ítem de en qué se va a gastar este presupuesto general. Ahí es donde empiezan de pronto a surgir pues como las inquietudes, ¿cierto? Que de pronto pues usted no tendrá la respuesta para todas, pero sí es importante, por ejemplo, en este caso la Secretaría de Servicios Administrativos, que es la secretaría que más presupuesto tiene, pues pueda, aunque yo aquí estoy viendo que hay una presentación de servicios administrativos, me imagino que ella vendrá a exponer, pero es importante que vengan y nos cuenten particularmente ese detalle, pues como de esos gastos que vamos a tener para el próximo año. Ahorita yo busco la plantilla, a ver si es la misma. Presidente, qué pena. Enseguida verifico la plantilla a ver si es que estamos hablando del mismo cálculo y la detallamos. Le estaba contestando al honorable concejal Natalia y quiero hacer la claridad que este
valor de Secretaría de la Mujer, la nómina, ampliarla un poquito. No sé, está. Sí, el año anterior era 313 y este año 327, pero quiero aclarar que esto solamente es funcionamiento, es el personal, los salarios de la secretaria y del personal vinculado que hace parte de la secretaría. Esta secretaría es muy nueva, entonces ya es mirar si la administración decide aumentar la planta de cargos de esta secretaría, pero esto es solamente funcionamiento. Entonces, por eso quería hacer la claridad que la secretaria de la Mujer también pueda asistir y les comparta cuál es el proyecto de inversión, los gastos de inversión que están asignados dentro del banco de programas y proyectos. Honorable concejal, yo le quería manifestar es que también sería importante que venga la Secretaría de la Mujer, porque esto solamente es para la nómina del personal de la Secretaría. Aquí no están los contratistas. Aparte de eso está el gasto de inversión, que ahí sí la Secretaría de la Mujer tiene un proyecto de inversión radicado en el Banco de Programas y Proyectos y qué recursos fueron los que se le asignaron para inversión de la Secretaría de la Mujer. Y obviamente que dependiendo de la necesidad de ella ya se priorizará el gasto y en la medida en que, siempre lo he manifestado, en la medida en que hayan recursos adicionales, ya se optimiza el recurso y ya se toma la decisión qué proyectos de inversión se fortalecen y a cuáles se les asignan más recursos. Pero esto solamente, me imagino que el cargo de la secretaria de la Mujer y no sé si tiene 2 o 3 personas vinculadas, es más, que ella también nos aclare cuál es el personal que está vinculado en la planta de cargos de la Secretaría de la Mujer, porque es una secretaría muy nueva, tiene muy poquito personal. Es eso básicamente, honorable concejal, sí, para que ella entonces ya le aclare cuánto se le asignó de presupuesto para los gastos de inversión de la Secretaría de la Mujer. Honorable señor presidente, honorable concejal Elvis, con respecto al Consejo Municipal de la Juventud, de igual manera, también hay unos recursos y hay unos proyectos que también debe tener radicado la Secretaría de la Juventud, pues Secretaría de Cultura y Juventud, o ya la Secretaría que vaya a asumir este proyecto, que en este momento está en cabeza de la Subsecretaría de Ciudadanía Cultural. Entonces también sería prudente que ellos también miremos, vamos a mirar conjuntamente con planeación cuáles fueron los recursos que se le asignaron para el tema el manejo y para el funcionamiento de los consejos municipales de juventud, qué partida presupuestal se le asignó y qué proyectos, qué programas tienen ellos que vayan a desarrollar en el año 2023. Yo sí quisiera, si usted me lo permite, presidente, voy a buscar para a ver si le puedo resolver la inquietud al concejal Triana sobre los gastos de funcionamiento de la Secretaría de Servicio. Bien pueda, señor secretario. Dentro de los gastos convencionales que nos pasó, pues, la Secretaría de Servicios Administrativos, y me imagino que fue, pues, un requerimiento de la organización sindical de acuerdo a los compromisos y a los derechos ya entregados a la organización sindical, está el rubro de, por prima de antigüedad, solicitaron 7.907.000, pero ese rubro está presupuestado se presupuesta dentro de los gastos de nómina, entonces no hace parte de los gastos generales, ¿cierto? Es una reclasificación. Esto corresponde a aquellas personas que van adquiriendo, dependiendo de la antigüedad que llevan en la entidad, se les va dando ese valor. Pero ellos lo incluyeron, lo calcularon, muy juiciosos lo calcularon y lo incluyeron. Pero ya hace parte de los gastos de nómina. Una prestación social. Aportes para la muerte del trabajador y familiares pidieron 20 millones. Para aportes para educación, 1.637.000. Para validación de bachillerato, 5 millones.
Para becas primarias, 16 millones. Para beca bachillerato, 23. Para estudio especial, 3. Para becas para estudios postsecundarios, pregrados, 225 millones. Aportes al sindicato, 8 millones. Viáticos y transportes delegados, 5 millones. Para aparatos ortopédicos o audífonos, 37 millones. Para anteojos, 33 millones. Para medicamentos, 5. Para el fondo rotatorio de vivienda, 264 millones. ¿Qué es lo que ocurre? Y de pronto ahí es donde sí quiero hacerle la claridad. Por convención está establecido de que para los obreros se les debe de asignar 600 salarios mínimos legales, 230 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ellos los estimaron con un 15% de incremento del IPC. O ellos consideran que el salario mínimo va a aumentar un 15%. Entonces, por eso los 264, ¿sí? Entonces, son los recursos que yo tengo que garantizar para el fondo, independientemente de los recursos que yo, municipio, también le quiera adicionar al fondo, que son esos 240 que yo adicioné para poder hacer los préstamos, ¿sí? Entonces, ya el sindicato, esos son recursos que quedan en el fondo, que, por ejemplo, si este año no se hacen préstamos, ahí tienen 230 millones, más estos 264. El próximo año ya ellos deciden cuándo solicitan comité de fondo de vivienda para poder adjudicar. Lo que sí se ha hecho comúnmente es que esperan 2 años para que haya un valor significativo que permita poderle prestar al mayor número de beneficiarios. No prestarle a uno o dos, sino a más compañeros. ¿Por qué? Porque lo que realmente se recupera de cartera es mínimo. Porque como el interés es tan bajito y como esos son préstamos a 15 años, entonces lo que realmente alimenta el fondo por recuperación de cartera es mínimo. Y si es que pagan. Pues, aunque la administración ha venido haciendo una labor y la Secretaría de Servicios Administrativos ha venido haciendo una labor muy buena de recuperación de cartera este año y el año anterior, porque eso no se hacía. Entonces, eso es lo que le ha permitido tanto al fondo de obreros como al de empleados poderle prestar a un mayor número de personas. Los préstamos que se autorizaron el año pasado los estamos desembolsando mientras se hacen escrituras, mientras se levantan hipotecas, mientras todo el tema. Este año se le han prestado como a 3 a 4 empleados, no a los obreros. El año pasado sí se le prestó como a 5 obreros, ¿sí? Ya ella dará más claridad sobre a quiénes se les prestó. Fondo de calamidad doméstica, 3 millones y jornada de bienestar laboral, 4.600.000. Total, 664 millones. Dentro de esos 19.000 millones están estos recursos. Dentro de servicios administrativos, entonces pidieron 100 millones para mantenimiento de vehículos, pidieron 200 millones para mantenimiento de servicios de sistemas de servicios administrativos, para servicios públicos, acueducto, alcantarillado, aseo, servicios, telefonía, cerca de 700 millones. Comunicaciones y transportes, servicios administrativos, 150 millones. Seguros y pólizas, 500 millones. Combustible, lubricantes y servicios, 100 millones, que ya están por vigencia futura aprobados. Impuestos de vehículos, 10 millones. Gastos generales, 60 millones, que es el funcionamiento anual de la caja menor de la Secretaría de Servicios Administrativos. Vigilancia y seguridad, 3.770 millones, que son los recursos que se van a destinar que ya están garantizados en la vigencia futura. Dotación a trabajadores y guardianes de tránsito, 176 millones. Impresos y publicaciones, 297 millones, que es el contrato aprobado de vigencia futuras que está en cabeza de la Secretaría de Hacienda para el correo certificado y facturación. Entonces, ahí están todos pues debidamente detallados todos los gastos, compras de licencias de software, 253 millones. Acuerdo colectivo 2017-2019, 10 millones. Aquí es para los anteojos, pero ya del personal, ya no obreros, trabajadores oficiales, sino empleados.
avalúo de bienes inmuebles, mantenimiento de ascensores, da todo el detalle de todos los servicios. Y incluyendo ese valor, también ahí está presupuestado 5.000 millones inicialmente para garantizar la contratación de los contratos de prestación de servicios con recursos de funcionamiento, porque otros contratistas se contratan por los recursos están asociados a los proyectos de inversión, entonces se contratan por inversión. Eso es pues el detalle, honorable concejal, de todos los gastos, porque representan esos 19.000 millones, que son los gastos de funcionamiento. La gran mayoría de los gastos de funcionamiento están en cabeza de la Secretaría de Servicios Administrativos, que es el área que se encarga de ejecutar esos gastos. Porque básicamente hay otros gastos generales, pero son mínimos. Hay unos gastos generales, pero son mínimos en alcaldía, caja menor. En alcaldía 16.600.000, básicamente es caja menor. En gobierno también hay otros gastos que básicamente son dotación de unas compras que ellos hacen de dotación de guardianes también, y unos gastos funerarios, en caso de que se requiera apoyar algún servicio funerario. Básicamente esos son las únicas tres dependencias que tienen gastos de funcionamiento, porque todo está en cabeza, por la función, está en cabeza de la Secretaría de Servicios Administrativos. Eso sería, honorable concejal. Muchas gracias. Gracias a usted, señor secretario. ¿Algún concejal todavía? Bien. Bueno, señor secretario, muchas gracias por su exposición el día de hoy, por esta claridad. De igual manera, en el transcurso también pues de la semana entrante estaremos terminando de subsanar estos espacios de socialización con respecto a este proyecto, para que los concejales pues tengan mayor claridad y mayor información con respecto al presupuesto de la vigencia del año entrante. Señora secretaria, por favor, entonces continuar con el orden del día. Segundo, lectura de comunicados. Le informo, señor presidente, que no hay comunicados radicados en la Secretaría General de la Corporación para la lectura. Señora secretaria, por favor, continuar con el orden del día. Tercero, proposiciones y varios. Abro el campo de las proposiciones. ¿Algún concejal? Anuncio que voy a cerrar el campo de las proposiciones. Queda cerrado el campo de las proposiciones. Continuar con el orden del día. Se ha agotado el orden del día, señor presidente. Agotado el orden del día, levanto la sesión y cito para el lunes a las 9 de la mañana. Lunes. El señor presidente. Lunes 9 de la mañana. 9 de la mañana, no, el lunes. El señor presidente ha levantado la sesión y ha citado para el lunes 24 de octubre a las 9 a.m. Feliz día para todos y para todas.